Entonces, podemos empezar con el triunfo de la justicia. Y claro, está esto que yo les he repetido en varias ocasiones, de que si bien a lo largo del tiempo las palabras pueden sonar iguales, no necesariamente van a significar lo mismo. Y yo les daba el ejemplo, por ejemplo, que cuando hablaban los griegos de la democracia, estaban hablando de algo que no se parece en nada a lo que nosotros entendemos por democracia. Bueno, con la justicia y el concepto como lo entendemos de justicia hoy en día, también es absolutamente y completamente distinto a cómo se entendía en la antigua Grecia. De hecho, para los griegos, la diosa de la justicia, que era Temis, la segunda esposa de Zeus, que de todas formas es simpático, porque la primera esposa de Zeus era Metis, y la segunda esposa fue Temis, o sea, lo mismo, pero al revés. Pero si ustedes recuerdan de lo que hablamos en la clase de la luna, el hecho de que Metis empiece con el fonema me, la vincula nuevamente a la luna y a la medición. Y Y esto tiene que ver con uno de los primeros símbolos que vamos a ver en toda representación de la justicia, que es la balanza o la pesa. Y aquí viene un debate porque, claro, nosotros entendemos la balanza hoy en día porque equilibra y porque reparte justamente, podríamos decir, como el derecho conmutativo de Aristóteles. Pero pareciese ser que este instrumento está más asociado iconográficamente en el mundo antiguo con la estafa. Y de hecho este mismo artefacto cumple un rol en el mito de cómo Mileto descubrió su famoso teorema, ya que se usaba para pesar dos piezas que supuestamente fuesen iguales, por ejemplo de oro, y si en realidad había una diferencia, es que una de las dos no estaba pesando lo que pesa el oro, y de ahí viene que quizás más que estar haciendo a este sentido de la ecuanimidad o de la justicia, la justicia tiene que ver con el hecho de comprobar falsificaciones, que ya desde muy antiguo es algo penado. Recordarán cuando hablábamos de los haces de espadas, que hay antecedentes de que algunos fueron condenados a muerte. Y si bien esos condenados a muerte, hasta donde recuerdo, fueron condenados a la horca, según decían en algunos de los documentos que les dejé para estudiar, la mitad de las condenas a muerte de la época fueron hechas por decapitación con la espada. Nos estamos acercando, claro, a elementos comunes de lo que entendemos por la representación de la justicia hoy, esas estatuas que decoran juzgados, tribunales. Sin embargo, esa parece ser una representación bastante moderna. Y, por ejemplo, claro, si ustedes le preguntan a la gente del derecho y todo, no, es la representación de la diosa griega Temis, que poco o nada tiene de lo que se está representando en esa estatua. Hay de hecho un grabado antiguo donde se representa por un lado a la justicia y otro a la injusticia. Y la justicia lleva la balanza y la injusticia lleva la espada. Es después que estos dos suertes de personajes, ambos femeninos, se fusionan y pasa la espada a la mano de la justicia. Y que uno podría empezar a preguntarse si es para arriba la espada, para abajo. Al menos en las estatuas varía. Hay unas que las llevan hacia abajo, otras que las llevan hacia arriba. Y además encontramos otros dos elementos que no los encontraremos tradicionalmente en las cartas de la justicia. Veremos que se incorporan muy tardíamente y como influencia de esta imagen jurídica que se ha instalado. Estoy hablándoles de la venda, que funda el conocido dicho de la justicia ciega, y por otra parte el libro. En algunas representaciones lo puede llevar sobre el regazo y en otras lo lleva bajo el pie.
Y ahí las interpretaciones se vuelven hasta contradictorias. Porque en algunas tiene un libro bajo el pie, en otras tiene una serpiente bajo el pie y en otras tiene un libro y una serpiente bajo el pie. El tema que es entretenido de cómo se interpreta la simbología, porque hay quienes te van a decir, no, es que tiene el pie sobre el libro de derecho, porque no puede dar un paso adelante sin basarse en la ley. Que es una cuestión muy nueva esto del derecho constituido, lo vamos a ver más adelante. En cambio, si tiene una culebra bajo el pie, te dice no, porque está aplastando los males y el pecado. A ver, pero está, es el mismo gesto, pero cuando está sobre el libro es para bien y cuando está sobre la serpiente es para mal. Es raro. Porque de partida, para que pueda emerger este concepto de justicia como lo entendemos hoy en día, tienen que existir dos conceptos básicos, que son el bien y el mal, y que yo sé que les va a parecer muy raro y difícil de entender lo que les voy a decir. Eso es moderno. No existía en los tiempos de los griegos. O sea, no sé si moderno, pero es posterior al nacimiento del concepto de justicia. Los griegos trabajaban con conceptos de virtud y vicio, o de ibris, que es un poco más amplio en realidad. Pero, de conductas buenas y conductas malas que te orientaban hacia un determinado fin u otro, que no es exactamente lo que hoy entendemos como bien y mal. Y de hecho, hemos pasado varias veces ya en este curso por Platón y por la República. Y es en la República al principio donde se empiezan a cuestionar qué es un hombre justo. Y luego de varios debates se dan cuenta de que no es fácil solucionar el tema, así que recurren a lo que se denomina hoy en día la analogía de las letras grandes y las letras pequeñas, donde se imaginan como que hay unas letras muy pequeñas a lo lejos que uno apenas alcanza a leer, pero luego descubre que mucho más cerca y escrito mucho más grande está el mismo mensaje. Así que uno lee primero las letras más grandes, más cómodas de leer, y después se va a fijar si es que hay alguna diferencia con el detalle menor. Es más eficiente. De la misma forma, dice Platón, Sócrates en realidad, entender lo que es la justicia en el ser humano, dentro del cual hay tantas cosas tan complejas, va a ser más dificultoso para esclarecer la consulta. En cambio, dice, observemos esto en algo más grande. Y ahí es que empieza el estudio de la República. No es que el libro se haya orientado a ser un manual político, como podríamos ver en El Príncipe de Maquiavelo, sino que era un ejercicio analógico para buscar entender qué es la justicia en el hombre. Claro, finalmente la analogía se mezcla con el objeto estudiado dentro del libro y terminan diciendo de que el hombre justo va a ser producto de una sociedad justa y que una sociedad justa se compondrá de hombres justos. Pero, insisto, estamos hablando de tiempos muy distintos a los nuestros. De hecho, vamos a encontrarnos en el desarrollo ya del derecho posterior, no en el derecho romano, que sirve por cuestiones históricas. El desarrollo, por ejemplo, del derecho consuetudinario, formas de derecho basadas en la tradición. Porque el derecho antiguo no puede basarse en la ley, porque la ley es fruto de la escritura. Y mientras no se inventa la escritura, las palabras no quedan a fijo. Decidirán los sabios de la tribu, por poner un ejemplo, los sacerdotes conectados con algo que está más allá, que pueda discernir entre lo que una de las personas considera buena y la otra. Que de ahí viene esto de que el Papa esté en el número 5, fijando las normas de vida entre los hombres. Sobre este es el del, ¿cómo se llama? Este es del Pierpont Morgan, de la Visconti. Y claro, se nos aparece este personaje que parece colado,
Y hay algunas teorías sobre qué pudiese ser, pero por la representación facial del personaje, pareciese ser que es Francisco Esforza montando a caballo, que es como se le acostumbra a representar en otras cartas, principalmente en las de corte. En el de los Medici, lo que tenemos, y que si se acuerdan de la clase de la templanza, el triunfo se parece mucho. Y claro que aquí vienen las tres virtudes cardinales representadas prácticamente como un tríptico. Y las tres, de hecho, llevan prácticamente la misma cara, pareciéndose mucho a lo que habría pintado. Ay, siempre se me olvida. Eh, ¿Aleco? ¿Cómo se llama el pintor? Botelli. Botticelli, gracias. Muy parecido a como lo habría pintado Botticelli, que se encontró recientemente, como también lo vimos en la clase de la templanza. Y conservamos esta iconografía básica, que es el de la balanza nuevamente y la espada. Se dice, yo lo estuve buscando, no lo encontré, pero si alguien lo encuentra, por favor me avisa. Porque hay una serie de obras que son conocidas como la nave de los locos, que las comentamos y vimos algunas representaciones en la clase del triunfo del loco. Y hay una que sería de 1446 en la que aparece dentro de esta barca llena de locos que los mandan a una supuesta isla, pero en realidad los habían lanzado a morir. Y dentro del mismo barco iría la justicia y detrás aparecería uno de los locos como vendándola. Aún no lo encuentro y sería, en teoría, la primera representación de la justicia vendada. Si bien puede ser la primera, yo aún quiero encontrarla, pero no se instala aún como parte de la iconografía propia de la justicia. Además que está representándonos algo totalmente distinto, nos está hablando de la justicia cegada por la locura y la sinrazón. Yo creo que puede llegar a un montón de interpretaciones, porque hay quienes han dicho que eso representa que la justicia actúa sin importar que la locura o la sinrazón intenten nublarle la vista o despistarla. Hubo otros de que él estaba diciendo que ese acto de arrojar a los locos en estas naves era un acto de justicia. Aquí es donde tenemos que no solo se incorpora, perdón, no solo se incorpora la venda, y este es el primero que lleva venda, sino que además parece ser como estos seres de la isla de Andrógino, que describe la mitología, que habrían Estados Unidos por la espalda, hombres y mujeres, y que posteriormente, cuando se creó a los hombres, serían divididos. Lamentablemente se conservan muy pocas referencias como para saber exactamente a qué mito estaba haciendo alusión. Pero lo que veremos prevalecer en las barajas que van a componer posteriormente el Canon Marsella, vamos a ver que prácticamente se alinean con el diseño de la estética milanesa. Porque hay virtudes que no están y virtudes que sí están, ok. Y porque esta virtud podríamos decir que era fundamental o importante que permaneciera en la baraja. Y pareciera tener que ver con y que estuviese además separada del Papa, porque en esto, junto con el Renacimiento y posterior a algo que también vamos a ver, porque esto se vincula con la peste negra y que también tiene que ver con el triunfo de la muerte, que veremos en la segunda clase en la segunda parte de esta clase, generó un cambio muy grande en la concepción de las cosas, porque si la justicia era divina, y claro, y los pobres sufrían para pagar sus pecados y etcétera, cuando llega la peste negra, nadie se salva. Vamos a ver que mata por igual a reyes y a todo el mundo, y por lo tanto ya la justicia parece ser que no es divina,
puesto que le pareciese ser que la voluntad de Dios se lleva por igual a justos y pecadores. Y de ahí empieza a emerger o a instalarse el principio de la justicia, ya no como una virtud cardinal, sino como algo deseable que tenga una persona de bien, sino como una institución necesaria para el control social. En la mitología, la primera vez que se encuentra esta idea es con Temis, efectivamente, y Temis es la que inventa las normas. Y claro, Temis, creo que lo que les decía de antes, inventa las normas, pero antes de que ella las inventase, vino Metis, que dio espacio al tiempo y la medición. Una vez que tú puedes medir las cosas, puedes aplicar justicia, ya sea por equilibrar, ya sea para ver si ese acto se ciñe o no a la regla establecida. Pero la justicia viene a ser un acto relacionado con esto de la medición. Y ese vínculo con el hecho de medir también tiene que ver con la balanza. Porque recordarán el mito egipcio, donde el que va viajando ahí, como relatan los libros de los muertos, finalmente llega a esta balanza frente a la diosa Maat, quien sacará de su cabeza una pluma de pavo real, si mal no recuerdo, y la posará, y el tipo saca el corazón, y que no puede pesar ni más ni menos que la pluma. Aquí, yo sinceramente, porque aquí en la restauración del Noblet, como que prácticamente pareciese que está mostrando los pechos al aire. Hay muchas representaciones de la justicia con los pechos al aire, pero en el original no me queda tan claro que hubiese sido. Por lo general, cuando se ve ese tipo de cosas en las barajas, aparecen pezones que facilitan la identificación. Y estos son curiosos por cómo se van mezclando las iconografías y que tienen que ver con que seguramente sus significados no estaban tan determinados como entendemos las cosas hoy en día, de que Coca-Cola significa Coca-Cola o que esta otra cosa significa otra cosa para todo el mundo por igual. Aunque no me crean, esta gente no tenía internet, así que puede ser que efectivamente haya una confusión iconográfica o que se esté leyendo directamente un lenguaje político. Porque tenemos este orbe, y les recuerdo que los orbes representan el poder. Este orbe carece de cruz. Por lo tanto, no nos está hablando de poder divino, sino que nos está hablando de poder terrenal, que es hacia donde también mira esta justicia. Ahora, este poder terrenal, si vemos, a diferencia de otras balanzas, nos está mostrando un desequilibrio. Quizás nos está diciendo de que el poder, que la justicia no es igual para todos, sino que el poder la inclina a donde más le conviene. Ahora, sobre la espada, la diosa Metis no podía llevar una espada. La diosa Metis era considerada de tal virtud, de tal bondad, que no era nunca quien ejercía el castigo. De eso se encargaba una de sus hijas. Que sus hijas son las horas y los días. Y una de esas era específicamente la que se encargaba de ejecutar los actos de justicia, y que esa es la que portaba la espada. Ahora, lo que sí resulta gráficamente representativo es el equilibrio de la espada. El hecho de que siempre se mantenga en una perfecta verticalidad, tomando como referencia el marco de la carta, e incluso aquí lo podemos ver con respecto al borde mismo del trono en el que parece estar sentada acá.
Esa posición perfectamente equilibrada nos da ya por lo menos dos mensajes. Uno, que seguimos apuntando a principios superiores, si quieren divinos, de donde proviene la justicia. Y por otra parte, el hecho de lo equilibrada que es en la toma de decisiones, si lo tomamos la espada, no como elemento punitorio de castigo de la condena para la decapitación, sino como representación de los actos mentales que realiza esta justicia para tomar sus decisiones. Y este que es de uno de los tarot boloñeses, me resulta muy interesante porque aquí ya lo que aparece a sus espaldas son claramente alas. O sea, esta justicia ya está convertida en un ángel. Y como estos procesos que parecen ser también tradicionales del tarot, de que el error se convierte en norma, tiene que haber alguien confundido el trono de atrás con alas en alguna de sus versiones. Quizás que envió esta carta representó eso que hay ahí atrás, que aquí está muy ambiguo lo que puede ser, y que unos lo hayan interpretado como trono y otros lo hayan interpretado como alas. Pero si se fijan, por lo general siempre vamos a encontrar, bueno, aquí hay un poco de diferencia, pero por lo general las balanzas francesas están equilibradas y las italianas no. ¿Se fijan en este otro italiano? Tampoco. Bueno, Van den Borre tampoco, pero es que porque no le queda nada bonito. El, ¿cómo se llama? Ok. Lo que nosotros entendemos como justicia, si bien podemos encontrar en el derecho canónico ya el antecedente, en realidad se viene a instalar con certeza para el tiempo perdón, luego de la caída luego de la caída de las monarquías. Porque antiguamente, evidentemente, como tenían todo el poder papal y por lo tanto divino detrás de ellos, podían tomar la justicia a su antojo o a su arbitrio, con mayor o menor nivel de limitación, a medida que fueron muchas veces creciendo los poderes de las burguesías o de los, ¿cómo decirlo? No de la monarquía superior, pero de otros gentes adineradas del reino. Los reyes muchas veces se vieron en la situación de la necesidad de empezar a ceder cuotas de poder mediante el establecimiento de asambleas, consejos y otras formas de instituciones, muchas veces también para incorporar al poder eclesiástico dentro de la toma de decisiones del reino. Pero al final de cuentas, todas estas figuras quedaban siempre supeditadas a la decisión final unipersonal de una persona cuyo poder para ello le venía de una fuente superior divina. Evidentemente es una justicia que cuando nosotros vemos hoy en día los triunfos y decimos no, porque la igualdad y todo eso en esos tiempos, evidentemente la igualdad era una ficción. O sea, ni siquiera era un tema de discusión. Los reyes no eran iguales a los plebeyos, ni a la clase militar, ni a la clase sacerdotal. No es hasta con la Revolución Francesa y entornos temporales es cuando empieza todo este tema del contractualismo. Rousseau, Hobbes, Locke, que son quienes plantean todo este debate filosófico en base a esta situación imaginaria de ese principio donde los hombres se pusieron de acuerdo para crear sociedad. Hay todo un debate teórico y en el cual hay muchas fundaciones del derecho en base a esto sobre algo que nunca puede haber ocurrido. Pero es ahí cuando se empiezan
a generar explicaciones no metafísicas para la justicia. Porque antes, si tenías que decidir entre dos situaciones cuál era más justa que la otra, es lo que parece estar haciendo el Papa en la carta 5, ¿no? Decidiendo cuál de los dos tiene la razón. Y claro, al final, si tienes dos posiciones y tienes que decir cuál es, quién tiene la última palabra, los contractualistas, al empezar a imaginar esta situación donde se firma este teórico, este metafórico contrato social que daría pie a todo, lo ponen a la justicia como una forma, un acuerdo entre las personas y ya no un juicio divino. Y esto es lo que nos permite también dividir a la justicia del juicio final. Estas ideas de no, que al final Diosito los juzgará a todos y todo el tema, ¿no? El tarot ya aquí nos está representando un acto político muy renacentista. Dividir la justicia divina, que corresponde a cuando venga el apocalipsis, de la justicia de los hombres, la justicia terrenal. Y entonces, sería bueno preguntarse qué es la justicia. Este es de La Roca, que si bien en 1850 también es italiano, y los italianos insisten en mantener la balanza desestabilizada, y en este caso también la espada, y ya llegaron al máximo con la sal. Pero estaba en otro día. La balanza chueca estaba diciendo igual que todos los italianos. ¿Cómo? Eso fue lo último que dijiste. Lo de la balanza chueca. Antes de eso. Los contractualistas y la diferencia entre lo que es justicia humana y divina, que es lo que nos estaría diferenciando la carta del juicio con la carta de la justicia. Ya, entonces, ¿qué es la justicia? Nos podemos ir en un montón de bolas griegas y que la justicia es dar a todos por igual, justicia conmutativa o no sé. Pero al final la justicia termina siendo lo que dice la ley. Podemos caer en un juego recursivo. ¿Qué es lo justo? Lo que dice la ley, y que es la justicia, lo que la ley dice. Así que termina dándote vuelta ahí. Pero no necesariamente ya, y es casi imposible, que la justicia en tanto institución tenga que ver con ese concepto ético-moral que tenemos de qué es lo justo. Y eso tiene muchas fuentes, no solamente que los poderosos hagan las leyes a su favor, lo que también es cierto, pero la ley necesariamente va a ser anacrónica. La ley intenta juzgar hechos que ya no existen. Si hoy día emerge un fenómeno social nuevo y que la sociedad observa en sus comunicaciones que ese fenómeno es problemático o no es funcional, va a emerger la necesidad de legislar. Y se va a generar un debate parlamentario, que ustedes saben cuánto duran los debates parlamentarios, a menos que sea aumento de dieta, que esos son de un día para otro, pero todo lo demás demora. Y una vez que se entienda el problema, una vez que se genere una estructura de solución al problema y se promulgue la ley, el problema, el hecho inicial, el fenómeno que se intentó juzgar o legislar va a haber mutado, va a haber cambiado. Y si la ley quisiese adaptarse a los cambios que tuvo, nuevamente viene el proceso legislativo, que va a tomar tiempo, y en ese tiempo el fenómeno ya va a haber cambiado. Y es una de las grandes complejidades de la ley. Siempre está atrasada respecto a los fenómenos que legisla. Pero tomémoslo de otro tema. Entendamos ya no la justicia como las personas que hacen justicia. La justicia no son los jueces, la justicia no son los abogados, no son los inculpados, ni son las víctimas.
La justicia es un sistema, así como les he hablado de otros cuando les he dicho el sistema de economía. Claro, nosotros en este mundo, el que menos nos cuesta ver es el sistema de la economía. Claro, el sistema de la economía yo les he dicho que tiene un código, que siempre son binarios, y que él dijo, el código es pago, no pago. Si pagó es de él, si no pagó no es de él. Así de simple, ordena toda la realidad y aquello que no puede ser observado por el código, pago, no pago, es ciego para la economía. Y para que esto pase necesita un medio de comunicación simbólicamente generalizado, que en el caso de la economía es el dinero. Veamos cómo operaría el mismo modelo en la justicia. Partamos por el medio de comunicación simbólicamente generalizado. ¿Qué es eso? Eso que se reproduce y que constituye a la vez al sistema. Y en este caso sería la ley. O sea, la justicia produce nueva jurisprudencia para aplicar más jurisprudencia. En ese mecanismo operaría el sistema de la justicia. Y por lo tanto su código vendría a ser tan simple como legal y ilegal. Es decir, aquellas cosas que no pueden ser observadas como legales o ilegales serán ciegas al sistema jurídico. Y ustedes me van a decir, pero es que hay cosas no juzgadas, efectivamente. Pero es que es distinto una cosa que no haya sido juzgada a una cosa que no haya sido observada su necesidad de ser juzgada. O sea, cuando aparece ese algo y emerge la necesidad de determinar si ese algo es legal o ilegal, se activa el sistema de la justicia. Finalmente, la justicia viene en tanto institución o en tanto sistema funcionalmente diferenciado de la sociedad, no tiene que ver con estas ilusiones que nosotros tenemos de un mundo mejor o de que las cosas sean como deben ser, sino que tiene que ver con un mecanismo que le permite a la sociedad tener una consistencia estructural respecto a sus tomas de decisión. Aunque sea malo el sistema, cumple la función. ¿Dónde estaba yo? Había pasado de la roca. Este también es italiano, y los italianos fueron los que se quedaron fijos con la ala. Pero este italiano no varía la balanza, la tiene pareja. Las variaciones son extremas. El equilibrio. Aquí se preocupó de dejar exactamente el mismo espacio equilibrado con respecto a esta suerte de pilar con la espada, seguramente tomándolo como referencia de los pilares del árbol de la vida, representando como con la espada el sendero de la severidad, aunque dentro de la cabalística el sendero de la espada es que va hacia arriba por el centro. El equilibrio, no entiendo. Balance entre el bien y el mal, el consultante no sé quién, deriva en la justicia mediante... ¿Tú qué lees, Aleco? Pareció a ti nomás. Pero por lo menos aquí que estamos claros que está hablando de justicia humana. Uh-huh. Y claro, aquí Austin Osman Spare nos remite inmediatamente a la diosa Temis, y ya la estábamos viendo. ¿Tiene wifi esta carta? Mira, no, Ariane no se entiende. Equilibrio, balance, equilibrium. Con el emperador es belleza. Con el 5 es, ¿qué es eso? ¿Un arcoíris? Ajá. Bueno, lo que hace Dawson, y que toma aquí una de las representaciones, porque muchas de las estatuas que representan a la justicia, la espada está como hacia tierra, hacia abajo, lo que puede tener relación con el hecho de que Temis no era quien directamente ejercía la justicia. Pero claro,
y que también lo vemos en el tarot de Austin Osman Spare y en el de Beline, toda esta modernidad que la llevan al tema del equilibrio, más que al tema del engaño, que es al que refería originalmente la balanza. Y aquí incluso ya vemos las influencias orientalistas en el yin yang.